Hola, hoy me gustaría hablaros sobre la atención y en concreto la atención a estos vídeos que estoy haciendo para YouTube. Normalmente lo que hacemos todos los humanos es cuando creemos que estamos atendiendo algo, que estamos atentos a algo, que estamos atendiendo a lo que dice alguna persona, normalmente lo que hacemos es escuchar algo, después hacer un resumen que pasa a nuestra memoria y después ese resumen lo comparamos con lo que tenemos en nuestra memoria. Y entonces después de eso decimos, lo hemos entendido o no lo hemos entendido, o eso me gusta, o eso no me gusta, o eso me interesa, o eso no me interesa, ¿vale? Y si veo que no me interesa, a partir de ahí se acabó mi atención de golpe, ya no escucho nada más, ya no estoy atento a nada más. Por ejemplo, imaginad que vemos, yo qué sé, un musulmán por la calle, por ejemplo, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, digamos que no me gustan los musulmanes. Entonces, lo que hago es, en cuanto lo veo, lo comparo con la memoria de que no me gustan los musulmanes y a partir de ahí ya se ha acabado mi relación con esa persona que es musulmán, ¿vale? Así es como funcionan todos nuestros prejuicios, principalmente. Lo que hacemos es, miramos algo, vamos a nuestra memoria, miramos si nos gusta, no nos gusta, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí es como que decidimos si ponemos más interés o menos en escuchar o estar atentos, ¿vale? Si por ejemplo ahora estáis viendo el vídeo este y estáis diciendo, bueno, pues este chico parece que... O sea, si mientras estáis escuchándome en vuestros pensamientos pasa algo parecido a las cosas que voy a decir ahora. Pasa, por ejemplo, que estáis en vuestros pensamientos tenéis, ay, pues qué chico más guapo, voy a seguir escuchándole, ¿vale? Lo que habéis hecho es ir a vuestra memoria, comparar con vuestro pasado, quizás no habéis visto otros chicos tan guapos antes, y entonces decís, voy a escucharle, ¿vale? Si por ejemplo decís, oh, qué chico más feo, qué horrible, qué tío más no sé qué, ¿no? Os pasará lo mismo. Habréis ido a vuestra memoria, habréis comparado con otros chicos más guapos que habéis visto antes y estaréis decidiendo, ¿vale? Decidiendo con la comparación sobre vuestra memoria. Si decís, por ejemplo, vaya, pues no me gusta la ropa que lleva, me gustaría que llevase otra ropa, me gustaría que hablase de otra forma, etcétera, etcétera. Cualquier comparación que hagáis con cualquier cosa que tengáis en la memoria, en vuestras experiencias anteriores, ¿vale? Significará que no estáis atentos a lo que estoy diciendo yo ahora, ¿vale? O sea, la cuestión es, ¿podéis estar atentos sin estar, digamos, con el pensamiento todo el rato parloteando, decidiendo, juzgando, calificando, etcétera, etcétera? ¿Entendéis? Es decir, podemos estar atentos sin nuestra memoria, sin acudir a nuestras experiencias. Si, por ejemplo, los vídeos que estoy poniendo en YouTube, en Internet, los intentáis analizar o juzgar acorde a vuestras experiencias, que son vuestra memoria, no os va a servir absolutamente de nada. Porque lo que estará pasando es que no estáis escuchando, no estáis atentos, estáis solo atentos a las experiencias que tenéis en vuestra memoria, a las cosas que habéis pasado. Pero si resulta que os estoy intentando transmitir algo
¿vale? Intentando transmitir algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con las experiencias que habéis tenido en vuestra vida, ni con vuestra memoria, ¿vale? Con nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, la utilización de vuestra memoria o vuestras experiencias anteriores no va a servir de nada, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Imaginaos que os quiero explicar algo, que hace la mano izquierda, por ejemplo, ¿vale? Y vosotros hacéis todos los esfuerzos posibles con la mano derecha para intentar entender qué es lo que hace la mano izquierda. Entonces, por mucho esfuerzo que hagáis con la mano derecha, esa mano derecha jamás va a entender lo que hace la mano izquierda. ¿Entendéis el ejemplo que os quiero decir? ¿Vale? Entonces, lo que pasa con la memoria y con nuestras experiencias es que siempre son limitadas, ¿verdad? Siempre, siempre son limitadas. Da igual el número de experiencias que tengáis, da igual la experiencia de vida que tengáis, da igual la cantidad de memoria que tengáis, que si tenéis mucha memoria os acordáis de muchas cosas. Tengáis la que tengáis, siempre va a ser limitado, ¿vale? Siempre va a ser limitado. Da igual en la cultura que estéis también, ¿verdad? Si vivís en Estados Unidos, o en España, o en Inglaterra, o en Colombia, o en Francia, da igual el país que sea, siempre va a ser una cultura limitada, ¿vale? Pero lo que hacemos normalmente, imaginaos por ejemplo que ahora, en vez de estar vestido como estoy vestido ahora, pues llevo un burka, como la gente musulmana por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que solemos hacer es hacer una discriminación conforme a nuestra cultura, a la cultura en la que estamos. Entonces, si por ejemplo me vierais con burka, lo primero que diríais es, a ver, ¿qué me va a explicar a mí un tío que lleva burka? ¿No? ¿Qué me va ¿Entendéis? O etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hacemos. En cuanto hacemos eso, hemos dejado de estar atentos al presente, al hoy, a la hora. Estamos presentes solo a nuestra cultura o a nuestra memoria de nuestra cultura. ¿Vale? Entonces la cuestión es, ¿podéis ver los vídeos que tengo en YouTube donde explico diferentes cosas sin vuestra memoria? Sin estar preguntándote por qué, a ver qué me explica este tío, qué es lo que está diciendo, quiero enterarme pero no lo sé, no sé cómo hacerlo. O sea, cualquier cosa que nos fijemos en nuestra memoria, en cuanto nuestro pensamiento esté en acción mientras estáis escuchando, significará que no estáis atentos. ¿Vale? Porque lo que os estoy explicando o intentando transmitir es algo que está fuera de todas las culturas. Da igual la cultura que sea, da igual que sea cultura americana, cultura española, cultura francesa, cultura inglesa, da igual cualquier cultura. Entonces, si os aferráis a vuestra cultura mientras escucháis, empezando por la ropa, siguiendo por la forma de hablar, por si es guapo, si es feo, si es lo que sea, si me interesa, si no me interesa, si cualquier cosa de vuestro pensamiento a lo que os aferréis de vuestra memoria, de vuestro pasado, de vuestras experiencias con otras personas, no va a servir de nada, porque solamente será memoria, ¿vale? Así que la cuestión es, ¿podéis estar atentos a los vídeos que estoy poniendo sin vuestra memoria, incluido este vídeo? ¿Podéis estar atentos sin preguntaros con el pensamiento, solamente escuchando? Escuchando y, digamos, investigando en vosotros mismos las cosas que estáis escuchando, si es verdad que os pasa o no. Es decir, si por ejemplo estamos viviendo solamente de memoria, si estamos juzgando continuamente de memoria y no estamos atentos, si enseguida que vemos algo, lo juzgamos con la memoria y entonces acaba nuestra atención ahí. ¿Vale?
Entonces, esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es, este vídeo será puesto como ejemplo, digamos, al principio de los demás vídeos para ver un poco cómo prestar atención, digamos, ¿no? A los vídeos. Entonces, esa es la dificultad que tenemos los humanos, que continuamente lo que hacemos es escuchar algo o ver algo, sentir algo y enseguida acudir a nuestra memoria para compararlo. Entonces, ¿podéis ver mis vídeos sin comparar con nada? Lamentablemente, tenéis que ver mi imagen, la imagen de alguien que os está hablando, ¿vale? Pero eso no es importante, ¿vale? Da igual, si tuviera una cara de mujer o de hombre o cualquier otra cosa o de lo que sea, daría igual, no importa, ¿vale? Entonces lo único importante es ver si podéis escuchar sin estar todo el rato con el parloteo de vuestros pensamientos, ¿vale? Sin estar todo el rato, cada minuto o cada 2 segundos o cada tiempo que sea, con vuestro pensamiento diciendo, ah, pues eso me gusta lo que ha dicho, eso no me gusta, eso no lo entiendo, eso no sé, eso tal. Entonces, digamos, podemos investigar en nosotros mismos sin pensamientos, ¿vale? Sin que el pensamiento esté activo, que es nuestra memoria, ¿vale? Sin la comparación continua con nuestras experiencias pasadas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego.